Señores estudiantes, vamos a ver hoy una clase de biotecnología, la número 7. Hablaremos de lo que es genómica y proteómica. Pues bien, cuando hablamos de genómica estamos hablando de los genes, ¿no? Y esta palabra genoma se refiere al conjunto total de genes de una determinada especie. Deben ustedes haber oído hablar, por ejemplo, del proyecto Genoma Humano. Ese proyecto fue uno de los primeros que se llevó a cabo a nivel mundial con ayuda de la computación. El mundo se repartió cómo investigar el ADN y los cromosomas para determinar poco a poco esos genes que iban a formar. Y pensaban que se iban a demorar muchos años, sin embargo, con los países se repartieron los científicos las bases del ADN y lograron en poco tiempo armar por completo el genoma humano. Es decir, que se conoce cuántos genes producen todo ese ADN que tiene el ser humano en sus cromosomas y cuáles son las proteínas que ellos van a dar origen en el proceso de que les explicamos en el dogma de la biología. Pues bien, esta ciencia se enfoca en el estudio de que es importante saber no solamente los estudios de los genes individuales, que eso es campo de la genética. Aquí en genoma estamos hablando de los genes en su conjunto, porque eso es a lo que se dedica la genómica. Ahora, entendemos que hay tres áreas muy específicas. La genómica estructural, en la que dice exactamente, analizando el ADN, cuánto tiene de largo en tal cromosoma en tal especie. Luego, ¿dónde se encuentra un gen determinado? Si es una cadena muy extensa. ¿Cómo sabemos de dónde hasta dónde va? Pues en el extremo X, donde comienza, y en el extremo X', donde termina el ADN, pues las contamos y vamos haciendo un mapa de dónde hasta dónde se encuentra un gen y de dónde hasta dónde se encuentra otro gen y así sucesivamente hasta completar el genoma. Y en el caso de genómica estructural, saber cuáles son esas bases que luego se van a ordenar en el dogma y verán cuáles son las proteínas que van a resultar de aquí. La genómica funcional, en cambio, es aquella que tiene que ver con cómo es que están funcionando estos genes. Algunos se activan, algunos se frenan, cuándo salen a la luz. Por ejemplo, algunos genes de la pubertad humana, por ejemplo, que se activan en esa edad. La genómica comparativa, aquella que puede comparar si el genoma proviene de tal o cual especie. Imagínense ustedes cómo se podría comprobar si se está expendiendo carne de diferentes especies no autorizadas, si la carne ya está en fundas congeladas. Podríamos hacer una corrida para saber de qué especies son, porque sabemos perfectamente, haciendo ya el genoma de todas las especies, cuál es el genoma de los animales de abasto y cuál es el genoma de los animales que no está permitido el expendio, y así poder descubrirlo. Bien, ahora el otro tema que va de la mano con este es la proteómica. Al contrario de la genómica, que va a haber cada gen individual, la proteómica, en cambio, es el resultado de todo esto, porque proteómica viene de proteína, o sea, las proteínas que resultan de aquel genoma y cómo es que éstas actúan. Un ejemplo, si la proteína es una enzima que se llama lactasa y que por alguna razón algunas personas no funciona, y esto da origen a la enfermedad de la intolerancia a la lactosa. Vamos a ver dónde está. Eso me va a decir
por supuesto, la genómica, pero en la proteómica vamos a analizar esa proteína que no funciona y por qué, en dónde está exactamente, para qué. La importancia, por supuesto, para saber corregir semejante problema. Y es así como se puede dividir en proteómica, por ejemplo, de expresión, cuáles son las que se van a expresar las proteínas. Y debemos saber también que en el dogma nos da la estructura primaria de las proteínas, y eso se los dije bien claro. Aquí sabemos que luego de la traducción la proteína sigue recobrando diferentes tipos de modificaciones. Adoptará estructuras secundarias, terciarias, cuaternarias y muchas otras transformaciones. A eso se dedica la proteómica. También sabemos que unas proteínas actúan con otras, se pueden unir, se pueden dividir de diferente forma, porque hay algunas contradicciones. Por ejemplo, se podía predecir que el número de proteínas en el ser humano va de 50.000 a 500.000. Pero luego de haber analizado el genoma, tenemos que solamente hay 25 a 30.000. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesariamente todos los genes se van a expresar en una sola proteína a un determinado tiempo. Hay muchas cosas todavía que investigar. La ciencia en esto son relativamente muy nuevas. Genómica y proteómica son ciencias de las cuales se está hablando recién ahora. Son investigaciones muy recientes de la biotecnología. Bien, no se olviden de consultar más. Aquí están los links para los recursos, ni tampoco se olviden de la actividad autónoma. Aquí hay una consulta sobre 5 aspectos positivos de la genómica y 5 aspectos negativos de la proteómica. Van contestando eso en la ficha y la tienen hasta cuando esté completa y la puedan subir al aula virtual. Eso es todo por ahora.